Cafecito con Dios. Porque el cristiano no puede celebrar Halloween. El Halloween, o el Festival de los Muertos, cuya celebración es el 31 de octubre de cada año, es una fiesta que iniciaron las tribus celtas que resaltaban el cambio de la vida a la muerte. Hoy en día es celebrado usualmente para realizar rituales, y principalmente rituales satánicos. Las brujas celebran la fiesta de Halloween como la fiesta que ellas llaman la fiesta de Samaín, considerada la primera fiesta del año de la brujería. También tratan de ahuyentar a los malos espíritus, tallando una calabaza, la cual usan como linterna, dicen ellas, para ahuyentar los malos espíritus a otros lugares, a otras personas o a otras casas. En la actualidad, el Halloween es una comercialización de disfraces, máscaras y adornos macabros, y es celebrado en parte de nuestras sociedades, inclusive en colegios, y lo más lamentable es que aún en hogares cristianos. Y de ahí es donde emana esta pregunta: ¿por qué los cristianos no debemos celebrar Halloween? Los cristianos no debemos participar de esta celebración. ¿Por qué? En primer lugar, por lo que dice la bendita palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 13. Declara que no debería hallarse en ti nadie que haga pasar por el fuego a su hija o a su hija, nadie que emplee adivinación, ningún practicante de magia, ni nadie que busque agoreros ni hechiceros, ni uno que ate a otro con maleficios, ni nadie que consulte a un médium espiritista. Oiga bien, ni nadie que pregunte o consulte a los muertos. Eso dice Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 13. Y dice la palabra: porque todo el que hace estas cosas es algo detestable a Jehová. Y a causa de estas cosas detestables, Jehová tu Dios va a expulsarlas delante de ti, porque debes resultar exento o limpio de todo esto que afecta tu relación contra Jehová tu Dios. Mire qué tremendo lo que dice la palabra. Aún más, cuando vamos al Nuevo Testamento, le quiero compartir lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versículos 1 al 14. Oiga lo que dice la palabra: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda clase de inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o aquel que participa en las cosas del mundo, o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y oiga bien, nadie os engañe con palabras sin sentido, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu Santo es en toda justicia, bondad y verdad,
comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Por lo cual dice, ojo a esto, despiértate, tú que estás dormido, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son difíciles. Me llama mucho la atención el versículo número 11. Y no participéis de las obras infructuosas, o sea, sin fruto, de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Quién nos está enseñando la palabra? Que en lugar de participar de todas estas fiestas, digamos así, o celebraciones o acontecimientos satánicos, diabólicos, que lo que hacen es promover las tinieblas de entre las personas, la palabra más bien nos enseña a reprenderlas. Oiga bien, a reprenderlas. En otras palabras, a rechazarlas en el nombre de Jesús. A orar y pedir a Dios que Él reprenda, que Él detenga todas estas prácticas diabólicas, todas estas prácticas satánicas, que lo que hacen es promover el reino de Satanás entre las personas, entre el mundo. Y muchos cristianos que participan en Halloween lo miran como algo inocente, lo miran como algo inofensivo, pero muchas veces no se han puesto a pensar o ni siquiera han investigado el trasfondo de todas estas prácticas. Estas son prácticas diabólicas, son prácticas satánicas, son prácticas que promueven el reino de Satanás. Y que un cristiano esté participando de estas fiestas o de estas prácticas o de estas celebraciones, prácticamente está colaborando, escuche bien, colaborando con extender el reino de Satanás en esta tierra. Cuando la palabra nos dice todo lo contrario. La palabra del Señor dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. La palabra del Señor dice que estamos en el mundo para hacer luz en medio de las tinieblas, no parte de las tinieblas. La palabra del Señor nos enseña que estamos en el mundo para hacer la sal de la tierra, para brillar como luminares en el mundo, para ir y predicar el evangelio a toda criatura, en lugar de estar participando de todos estos rituales satánicos. Más bien debiéramos estar promoviendo la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios y condenando todo esto en el nombre de Jesús. Ese es nuestro deber como pueblo del Señor. Pero alguien dirá, no, pastor, mire, esto como que es muy extremo, como que es muy legalista. Bueno, ¿qué dice la Escritura? Por lo cual dice, despiértate, tú que has entrado en sueño, y levántate aún de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Qué quiere decir esto? El único que disipa las tinieblas es nuestro Señor Jesucristo. Y que un cristiano esté celebrando esto y participando de esto, prácticamente quiere decir que está en tinieblas y necesita ser alumbrado por Cristo Jesús. ¿Qué le quiero decir? Si me está escuchando alguien que dice que es cristiano y ha participado de estas prácticas diabólicas, satánicas, mundanas, que promueven la brujería, la hechicería y tantas cosas malas que hay en este mundo, necesitas de Cristo. Necesitas que despiertes
de ese engaño del diablo, de ahí donde el diablo te tiene dormido. Es necesario que te levantes, si es posible, aún de los muertos espirituales. Y es necesario que vengas a la luz de Cristo, porque solo Cristo te puede alumbrar y hacerte ver claramente lo que es agradable delante de Dios. Y le vuelvo a recordar este pasaje, porque este pasaje para mí es clave. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas en el nombre de Jesús. Gracias por haber escuchado esta pequeña reflexión de la palabra. Le animo para que este día podamos tomar un tiempo de oración para pedirle a Dios, al Dios de los cielos, al Dios que disipa todas tinieblas, el único que puede deshacer toda obra del diablo, pedirle a Dios que tenga misericordia de este mundo y reprenda todas esas obras y todas esas acciones que lo que hacen es promover el reino de Satanás. Que Dios le bendiga. Gracias por haber estado conmigo en este tiempo de meditación de la palabra del Señor. Bendiciones y con permiso.